Esa sierva va a ser podcaster, óyela. Va a grabar su primer contenido, lo va a grabar ya hoy. Gente hermosa, bienvenido a Malaquía Podcast. Hoy está conmigo un pana, mi amigo Baker Facundo. Baker, bienvenido. Gracias, pastor, gracias. Más que agradecido por invitarme. Baker, hablar de ti es sumamente interesante. Hemos conversado muchísimo, como hermano, como amigo. Baker, lo del satanismo que yo te he escuchado hablar es lo que yo quiero conversar contigo hoy. Para la gente que nos sigue, hay muchas mentiras y muchos falsos testimonios y muchos inventos sobre esto. Baker, tú que vienes de ese mundo, ¿cómo comienza todo? Bueno, pastor, en primer lugar, como le dije anteriormente, gracias por invitarme. Más que un placer estar aquí. Es un testimonio, diría yo, que exclusivo, porque es la primera vez que lo hago en público a nivel de entrevista. Wow, gracias por el honor. Yo, en primer lugar, había estado orando para que Dios sea quien moldee mi testimonio, porque hay muchas cosas dentro de mis vivencias, dentro de mi testimonio, que para yo hablar las tenía que ser bajo la dirección de Dios. Aleluya. Pero sí, puedo decirle que todo empieza por el hecho de que yo nací en un hogar cristiano. Cuando yo nací ya era, mi madre y mi padre tenían 3 hijos, yo fui el último, soy el cuarto de mis hermanos. Ellos cuando yo nací ya eran cristianos todos. Me crié ahí, se me inculcó el evangelio, pero llega un momento de mi vida, o sea, nosotros estudiábamos mucho, leíamos mucho por parte de mi madre. Ella nos inculcaba mucho los estudios. Ella, por su profesión, tiene su colegio y así sucesivamente. Entonces, llega un momento donde yo comienzo a preguntarme y a indagar sobre la existencia de aquello que no se ve. El mundo espiritual, Dios, demonios, ángeles. Comienzo a indagar, a preguntarme, ¿será verdad que existe? Pero tú habías recibido doctrina cristiana. ¿Cuántos años tú tenías cuando comienzas a investigar? A los 12 años me bautizaron en la iglesia cristiana, evangélica pentecostal, iglesia fe apostólica. Me bautizan en la romana, pero justo a los 13 años, un año después, ya empecé a cuestionarme sobre lo que era la presencia del Espíritu en mi vida, del Espíritu Santo en mi vida, lo que sentía. A los 13 años es cuando yo empiezo ya a fondo a hacerme muchas preguntas sin obtener respuestas. De hecho, esas preguntas también las dirigí a algunas personas que entendía que eran personas de Dios, y las respuestas eran prácticamente las mismas. O sea, eran respuestas como envueltas en un mismo círculo de algo ya aprendido, de un patrón, de ok, ya como nosotros hemos ensayado esto, te vamos a responder todo lo mismo. Bien, a ver si logro entender esa fase inicial. ¿La doctrina te parecía monótona, cansona? ¿Las respuestas eran las mismas? ¿Tú no sentías, no te convencían? Exacto. O sea, todos me daban la misma respuesta, monótona y corta. Okay. Hay cosas que tú no vas a entender, hay cosas que hay que dejárselas a Dios que Él las haga. ¿Cuáles eran las preguntas que tú hacías inicialmente? Yo preguntaba sobre la existencia, no de Dios, sino de algo que yo no puedo ver. Yo preguntaba, ¿cómo es que existe? Yo me preguntaba a mí mismo, porque yo mayormente, o sea, prácticamente siempre me cuestionaba a mí para no dañar la fe o la creencia de otros. Okay. Pero yo me preguntaba, ¿cómo es que aquello que es sobrehumano, sobrenatural, yo me preguntaba, ¿cómo puede existir en medio de nosotros un mundo paralelo a nosotros que nosotros no podemos ver y que está totalmente mucho más desarrollado que lo que nosotros podemos hacer? Entonces, me preguntaba cómo en un espacio donde solo estoy yo, donde solo me siento yo, donde solo me veo a mí, puede haber entidades espirituales. O sea, me decían, en todo momento hay ángeles contigo. Me decían, en todo momento hay demonios contigo. Pero yo nunca veía esos ángeles, yo nunca sentía esos demonios. Yo sencillamente estaba solo en un lugar y yo preguntaba, ¿cómo? ¿Dónde están? Tu inquietud era, yo quiero ver. Exacto. Quiero familiarizarme, quiero tener una experiencia real, literal. Quería que sea palpable, quería que sea algo que yo dijera, ok, sí, existe.
De hecho, yo probé mucho a Dios, o sea, le puse muchas pruebas. Yo le decía, si tú existes, quiero que tú me muestres algo, que hagas tal cosa. O sea, empecé a condicionar a Dios para que Él me mostrara su existencia. Tú tenías unos 12 años, me dice, 12, 13 años. 13 años de edad. Ya A los 12 sí empecé a hacerme preguntas a los 12 porque veía hermanos de la misma iglesia que tenían ciertas actitudes y caracteres que no iban para nada con lo que es la fe cristiana o lo que es la santidad. Y veía que mantenían un comportamiento dentro de la iglesia, pero fuera mantenían otro. Y en ciertos momentos también se daba que en sus actitudes, en sus actos, hacían cosas que yo me preguntaba, pero esa fue la persona que yo vi que estaba predicando aquí arriba. Y ahora veo que es muy contrario a lo que él predicó, lo que está diciendo. Y ahí empecé a preguntarme. Porque ya mi mentalidad, bueno, estaba en pleno desarrollo, 12 años. Estaba prácticamente en la preadolescencia. Claro. Exacto. Entonces comienzan tu pregunta. ¿Y cuál es tu primera experiencia? ¿Cómo inicia todo? Porque a los 12 años tú me dices, tengo muchas preguntas, quiero saber qué hay. ¿Cuándo tú comienzas a ver o a entender lo que hay? Cuando esas personas que yo consideraba de confianza, les hice la pregunta y no lograron llenar mis expectativas en cuanto a una respuesta, entonces dije, bueno, si en el ámbito cristiano no pueden responderme mi pregunta, déjame entonces evaluar con los que no son cristianos, que sí conocen supuestamente a Satanás y a los demonios. Voy con los satanistas, alguien, un ocultista, voy a buscar a alguien que pueda mostrarme algo. Entonces, me topo con una persona que era emo. En ese entonces yo no identificaba lo que era un emo. ¿Qué es un emo? Para que la gente que no sabe entienda. El emo es aquella denominación o rama del satanismo donde la persona se ve envuelta en un sistema de emociones. Por eso le dicen emo. Esas personas basan sus emociones en el sufrimiento. Wow. Ellos, por ejemplo, sienten algo, sienten tristeza, sienten dolor, sienten cualquier sentimiento negativo, que el 99% de sus sentimientos son negativos por la vida que ellos han escogido vivir. Pues se cortan, ellos se provocan heridas, ellos mismos se rasgan, se aruñan, se hacen sangrar. Wow. Sus emociones, ellos las solidifican haciéndose sangrar. Es una especie de culto al dolor, a la tristeza, al maltrato, a la depresión de alguna forma. Así es, sobre todo desprecian su propia sangre. Wow. Y lo que busca la mayoría de ellos es llegar al suicidio, aunque en el momento de la verdad, pues ya no es lo mismo. Como dicen por ahí, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Así es. Entonces, tu primera experiencia es en esa denominación o iniciación, tus inicios es con esa tendencia a ser emo. Así es. Conocí a uno. Ese chico, él me decía que no había por qué sufrir. Pero yo le decía, yo no busco la fuente de la felicidad. O sea, no es eso lo que yo busco. Ni se trata de sufrimiento o de no sufrimiento. Se trata de qué es lo que te impulsa, qué tú has visto, qué tú conoces. En medio de ese ritual que tú haces de cortarte, de provocarte heridas que te hagan sangrar, ¿qué tú has visto? Me dijo que absolutamente nada, que sí han llegado momentos donde ya por el mismo desangramiento a él ya lo habían tenido que internar, había que le tuvieron que hacer transfusión y todo lo demás. Wow. Por el grado tan fuerte que él estaba. Vi las heridas en los brazos, dije, no es lo que busco. Seguí avanzando, me choqué entonces con metaleros. Los metaleros, pastor, son otra rama del ocultismo. Ellos creen que son satanistas, viven una vida totalmente oscura para ellos. ¿Qué hace el metalero? Es una tendencia del satanismo, o sea, una especie de clasificación. Exacto. En el satanismo, pero ¿qué hacen los metaleros? Exacto, el metalero en el satanismo podríamos ya decirle, como le dicen también al inconverso. El inconverso es aquella persona, entendemos que no conoce a Dios, que no es convertido, no pertenece a ninguna institución religiosa. Le llamamos chopo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el metalero es una persona, usted lo ve que viste de negro, uh-huh. Se ponen lápiz debajo de los ojos para parecer un poquito más agresivos, se hacen muchos tatuajes, consumen
drogas y así sucesivamente, pero no más de ahí. Eso es lo único que hacen. Se reúnen a escuchar música rock, hacen algo muy, muy conocido que le llaman mods, que es en las fiestas de rock, se chocan el uno con el otro de hombros a gran velocidad por el suelo, y o sea, es un desorden. Ellos a ese desorden los hace sentir bien, los hace sentir liberados, pero tampoco hay ninguna manifestación visible delante de o dentro de los que... Ninguna de esas dos clasificaciones que tú has mencionado es propiamente satanismo. Son tendencias o pre-satanismos o un ensayo, una simulación, pero no es propiamente satanismo. Exacto. Yo diría que es un engaño. Otro de los engaños de Satanás, en el ámbito de que mantiene a una persona ocupada en algo pensando que sí está bien, que sí es lo correcto y que debería seguir o estar ahí porque eso en cierto modo le da cierta libertad o le da cierto peso en la sociedad. O sea, los hace sentir que son algo, no alguien, sino algo en la sociedad. A mí me sorprende que tu testimonio comienza como un joven o un adolescente cristiano y por la falta de información, se puede decir, de doctrinas profundas del conocimiento del mundo espiritual, eso te va arrastrando a buscar más y más. Así es. Y comienza a caer en el ocultismo hasta conocer estas primeras tendencias del satanismo. Pero continuemos. Entonces tenemos primero los emos y luego los metaleros. Los metaleros, exacto. Entonces, ¿cómo sigue el asunto? Luego, interesante, hermano. Luego, pastor, había un chico vivía frente a la casa de mi madre allá en Canaán. Ese muchacho, su madre era Nuri, usted la conoció, Nuri, que ella vendía café en la entrada. Sí. Su madre era una mujer de Dios. Él era supuestamente satanista. Nuri, que era su madre, criaba patos. Él, cuando se enojaba con Nuri, iba y tomaba uno de los patos que había en el patio, salía a la calle, en el medio de la calle le quitaba la cabeza al pato, se derramaba la sangre en la cabeza y luego se bebía la que restaba. Yo lo vi y yo dije, bueno, este muchacho algo tiene que ver o conocer, porque al nivel que él está... Sí, porque si está haciendo ese tipo de rituales, sacrificando animales, bañándose con sangre. Y en público, en público, o sea, en medio de la calle. Y cierto día yo hablé con él. Él me dijo, nos reunimos el viernes a tal hora. Era que nos íbamos a reunir a las 12 de la noche. En ese entonces ya yo tenía 15 años de edad. Mi madre todavía, yo no contaba con, o sea, no tenía, nosotros crecimos, gracias a Dios, lo digo hoy en día, gracias a Dios, restringidos de la calle, y le doy gracias a Dios y a mis padres por eso. Nosotros no podíamos salir sin el permiso de mi madre. Entonces, yo esperé que todo el mundo estuviera durmiendo en casa y salí por la puerta del patio porque tampoco yo tenía llave, que de hecho expuse a mi familia porque dejé la puerta del patio abierta. Salí por ahí y me fui con él. Cuando me reúno con él, habían 6 chicos más. Aparte de él y yo, habían 6, éramos 8 en total. Nos dirigimos a un parque, estaba lloviendo. Y llevábamos velas, llevábamos papel, lápiz, y así sucesivamente. Él me dijo, tú vas a escribir tu petición en ese papel. Él hablaba muy dramático realmente, como que no era él. Tenía como un suspenso. Exacto. Pero él usaba algún estupefaciente. Sí, él también utilizaba drogas. Sí, utilizaba ambas. Él utilizaba cocaína y también marihuana. Y encima bebía clerén. Wow. Entonces, voy con él me dice, escribe aquí lo que tú deseas, yo voy a encender la vela. Pero, pastor, hay un detalle. Ya cuando yo tenía 15 años, al yo haber pasado ya por todo ese proceso, hacía aproximadamente 2 años atrás, de conocer y no ver, ya me había convertido en escéptico. Ya yo no creía en Dios, no creía en Satanás, en ángeles o demonios, tampoco creía en el ser humano, porque no veía nada, o sea, sencillamente nada. Y estaba escéptico, yo escribí lo que él me dijo. Eso corté. Te lleva, es bueno que la gente sepa, Baker, que tú vienes voy a repetir esto, sí. Nace en la iglesia y comienza a vincularse buscando tener experiencias espirituales. Exacto, así es. Todo esto es buscando gente
tener experiencias espirituales. Así es. Y yo quiero puntualizar eso porque son buenas las experiencias espirituales, pero tienen que estar sustentadas en la verdad de la palabra de Dios. Continuamos. Entonces, pastor, yo me había vuelto escéptico. El tema yo tampoco lo expuse nunca a mis padres ni a mis hermanos. Yo le digo, yo me mantuve muy reservado con ese tema porque entendía que era algo personal. Ahora, yo, como le dije anteriormente, sí había conversado con personas, líderes cristianos, que yo consideraban que podían darme una respuesta. Ahora bien, la institución, haciendo un paréntesis, la institución donde yo me crié, la institución religiosa, ¿verdad? O la denominación religiosa donde yo me crié, esa denominación religiosa, ellos no enfatizan nunca en la parte oscura de lo espiritual. Nunca. Explícate, no enseñan sobre la realidad del mundo espiritual, sobre ángeles y demonios. No, ellos sí estudian la Biblia tremendo. Tremendo, estudian la Biblia de una manera full, muy, pero no, ellos no enfatizan o sea, el énfasis de esa institución es santidad, 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 santidad. Todo es santidad. El tema, y lo veo bien. Claro. Pero si yo no conozco, por ejemplo, no me pueden enviar a la guerra sin yo conocer con quién voy a pelear, al enemigo. O sea, yo voy a ir a la guerra y ni siquiera sé con quién es que o contra quién voy a combatir, ni cuáles son las armas que debo usar, ni cuáles son las que él va a utilizar también. Entonces, eso fue lo que me ocurrió a mí. Me agarró en plena batalla sin yo conocer al enemigo. Tú tenías mucha información en cuanto al concepto santidad que yo tenía, la iglesia como doctrina, sobre atuendo, sobre qué hacer, sobre qué no hacer, qué no usar. Exacto. Pero desconocía la vida del Espíritu Santo y la vida sobre los demonios. Exacto, así es. Exacto. Bien, entonces tú llegas aquí al punto de en la fase que estás, ya pasaste por lo emo, pasaste por los metaleros. El que sigue, ¿cuál es la otra clasificación que me dijiste? Ese fue el chico que le estaba comentando. El joven. Lo que él practicaba tenía un nombre. No, él era solitario. Él hacía todo lo suyo solo, influenciado por los estupefacientes, la sustancia controlada que él tomaba. Ese día en el parque, él me quiso trabajar psicológicamente. Me dijo, tú vas a escuchar voces, tú te vas a arrodillar ahí al pie del árbol. Pusieron la vela, la encendieron de modo que no se mojara, porque llovía. Y me dijo, mientras tú haces la oración de invocación, tú vas a sentir voz y paso detrás de ti. En mi mente yo dije, me está trabajando psicológicamente. O sea, ya aunque yo no quiera sentir, yo voy a sentir porque él me está usando psicología. Y normalmente, aunque sí es escéptico, pero hay cierto temor y sí ocurre. Claro. Entonces, y mucha curiosidad porque tú querías conocer, querías experimentar. Pastor, yo lo hice. No escuché ninguna voz, no escuché pasos, no escuché absolutamente nada. Me paré enojado, empapado, hacía frío. Había dejado la puerta del patio de mi casa abierta, exponiendo a mi familia. Y no ocurrió nada, no valió la pena. Hasta ese punto tú no habías tenido ninguna experiencia de lo que tú buscabas realmente. En ningún momento. De hecho, ese día me volví más escéptico. ¿Por qué? Porque yo me corté con un cuchillo nuevo, yo firmé con mi sangre una hoja, yo hice una invocación, según todo el ritual, salió todo como debía. Pero no hubo una manifestación. Y él se lo inculcó a mi miedo, pero yo no tenía miedo porque yo estaba escéptico. Ahora, cierto temor ¿y si ocurre? Sí existía ese cierto temor. Pero aparte de ese temor, miedo no había. Miedo no había. Yo nunca, sinceramente, pastor, cuando yo decidí inculcar en el ocultismo y ver, o sea, el miedo se me fue. Y más cuando me volví escéptico. Después de ahí, pastor, ya no sigo con él definitivamente. Te diste cuenta que era un engaño, que ahí lo que había era drogas y manipulación. Exacto, incluso se lo dije. Le dije, si tú no te drogas, tú no ves nada, ni sientes nada. Entonces era una manifestación quizás por los alucinógenos que te ponen a ver cosas y a oír voces. Exacto. Pero no era una manifestación propiamente espiritual ni demoníacas. No lo era. Al otro día, pastor, le cuento a un chico, amigo, lo que había ocurrido. Él me dice, yo conozco a alguien que ese es el personaje que usted conoce, que también Dios lo rescató, que es Pedro Francisco. Pedro Francisco, mi amigo. Me presentan a Pedro Francisco por teléfono, me dan el teléfono y llámalo, dile que yo te dije que... Y lo llamé, le digo yo quiero hacer un pacto con el diablo.
Me dice, ¿cómo? Así, tan decidido. O sea, tú no me conoces, ¿sabes quién soy yo? Yo, no me interesa. O sea, yo lo llamé y desde que yo confirmé que era él, yo le Debe dije, yo quiero debe hacer ser un pacto. difícil recibir una llamada y que te digan, yo quiero hacer un pacto con Exacto, el diablo. Eso, exacto, yo salgo corriendo, Baker. exacto. Él me dijo, ¿tú lo pensaste bien? Y yo, sí, yo quiero hacer un pacto con el diablo. Ya hace tiempo que yo lo decidí. Eso fue lo último, pastor, que yo quise, que realmente lo quería, para ver qué era, qué había. Él me dijo, vamos a juntarnos hoy a las 6 de la tarde en el Parque del Almirante. Yo le dije, ok, yo te llamo cuando vaya a salir para decirte cómo estoy vestido, pues nunca nos habíamos visto. Él me dijo, no, tranquilo, ni me llames, ni no tienes que decirme nada, yo te busco en el parque, tú tranquilo. Yo llamé a otro amigo, le digo yo, vamos al Parque del Almirante, necesito que tú me acompañes. De camino le expliqué la situación y le dije, nos vamos a sentar en un banco normal, como que somos dos amigos que nos encontramos ahí. Común y corriente, dos personas conversando, Exacto, normales. exacto. Le digo yo que no parezca que estamos esperando a nadie. Y llegamos, pastor, y nos sentamos. 5 minutos y llega Pedro Francisco. Él ni siquiera me preguntó, ni miró a mi amigo ni nada. Él me miró directo a los ojos y me dijo, Becker, sígueme. Yo me puse frío, pero sigo escéptico. Ahora sí me asombró porque no nos habíamos visto. Ahí lo sigo. Cuando lo sigo llegamos a su casa. Él me dijo, vamos al techo, nos sentamos, hablamos. Ahí yo le expliqué por todo lo que había pasado, buscando el contexto de la realidad, de lo espiritual. La risa de él fue inmensa porque él me dijo, no era necesario que tú pasaras por todo esto, pero en el mundo espiritual hay cosas que ocurren y nosotros nunca las vamos a entender, pero ocurren por algo. Lo que tú buscabas era una experiencia con Satanás, con los demonios. Exacto. No ni siquiera ángeles, sino el mundo oscuro de las tinieblas. De principio, pastor, yo quería ver lo espiritual, sea lo que sea. Ángeles o demonios. Exacto, pero ya cuando yo llego con Francisco, yo incluso se lo dije, le dije, nunca nadie me pudo presentar los ángeles, que yo lo pudiera ver, que yo pudiera por lo menos escucharlo, hablar con alguien. Entonces preséntame los demonios, tú que lo veas hablar con ellos. Ahí él me dio una carabela pequeña de plata. Me dijo lo que hiciera con esa carabela, que me lo voy a reservar por el motivo de los que nos estén viendo, no vayan, Okay. Sí, para evitar ciertas prácticas. Exacto. Entonces él me dio esa carabela de plata, me dijo, me dijo lo que hiciera y me dijo, nos vemos dentro de 2 semanas. Sucede que esas 2 semanas, él me dijo, nos vemos y caía exactamente viernes 13. Nos reunimos ese viernes. Pues yo pensé que lo de viernes 13 era un mito, que los viernes 13 no significaba más que una fecha. Realmente, pastor, todo lo que nosotros vemos como mito, eso funciona igual que en el mundo espiritual, claro, en el ocultismo. Eso funciona igual que los famosos santos o los ídolos. Okay. Usted sabe que hay personas que son devotos a eso de los ídolos y les responden y reciben respuestas. Reciben milagros, incluso sanidades. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese término? Que los demonios escuchan, porque ellos siempre están escuchando y ven la devoción que alguien tiene hacia esa imagen, y ellos, para que esa persona mantenga su devoción, responden y le hacen creer que el santo de fulanito le respondió su oración, le respondió su plegaria, así sucesivamente. Entonces, con los mitos, en el tema de las fechas, de la vestimenta y todo eso, los demonios también respaldan eso. ¿Para qué? Para mantener a la persona atada a una creencia. O sea, los demonios, mientras usted crea en algo y ellos puedan mantenerlo atado ahí, ellos lo van a mantener. Todo lo que te pueda alejar de Dios, creencias extraviadas, falsas doctrinas, herejías. Exacto. Si, por ejemplo, alguien cree que, por ejemplo, este florero, si alguien cree en ese florero y dice, ese florero me va a dar tal o cual cosa, y empieza a adorar al florero, a prenderle flores al florero y todo lo demás, va a haber un espíritu, un demonio, que se va a hacer cargo de esa situación y se va a aprovechar de esa situación. Podemos decir que los milagros que emanan de esas fuentes son milagros demoníacos. Demoníacos, exacto. Okay. Exacto. No solamente por cómo le llega el milagro, sino por el tiempo. O sea, Dios, por ejemplo, nos da las bendiciones, nos facilita los milagros
hace misericordia con nosotros cuando Él entiende que nosotros realmente lo necesitamos. Así es. Los demonios no, los demonios inmediatamente pedimos, ellos dan. ¿Para qué? Es para eso mismo, para mantener a Pasa eso con los juegos de azar, las loterías, cosas como esa también. Exacto. Ok. Entonces, pastor, retomando con Francisco, él me aconsejó. No es necesario hacer un pacto, hay muchas formas de obtener lo que tú deseas sin tener que hacer un pacto. Pero aunque con Francisco sí sentí ciertas cosas, hubo presencia. ¿Por qué ¿Qué presencia? ¿Qué tú sentías? Exacto. ¿Por qué sé que era presencia, pastor? Porque en medio de una invocación, yo que no tenía miedo ni era escéptico, sí sentía presión en mi cuerpo. No era como dicen muchos, que los pelitos se me erizaron. No, pastor, yo soy músico, por la gracia de Dios. Y muchas veces yo estoy escuchando una canción que, qué sé yo, un solo de guitarra me eriza la piel, que no tiene que ver nada tus con emociones, el Espíritu claro. Santo. No, me gustó ese solo y fue tanto lo que yo sentí que me erizó la piel. Entonces, es muy diferente la presencia de un espíritu. Muy diferente, hay opresión, se siente caliente. Eso es importante, Baker, porque la gente puede confundir las emociones con presencias espirituales. Tú dices, ¿cuál es la diferencia? Explícamela de nuevo para que la gente la entienda bien. Oh, sí, la diferencia. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos lo que se llama emoción en la piel, ¿verdad? Se nos puede erizar, como dicen dominicanamente, la piel de gallina. Sí. Pero ya cuando se trata de lo espiritual, de que hay presencia de un espíritu, ya es muy diferente. Ya no es solamente que la piel se me pueda poner de gallina, sino es la presión que podemos sentir en el cuerpo. Se podría comparar a la presión que se siente mientras uno más desciende en el agua. Okay. Esa misma presión uno la siente de pie cuando un espíritu llega. Pero un espíritu de las tinieblas, propiamente. Exacto. Y depende de la magnitud o vamos a decir de la jerarquía de ese demonio, se sentirá la presencia. O sea que la dimensión o la categoría de la entidad espiritual es más fuerte sobre quien la siente, dependiendo. ¿Cuáles son las categorías? ¿Cómo la clasificamos? Bueno, están, para que puedan entender rápido, está lo que son los principados, están las potestades, está las legiones y así sucesivamente. Entonces, los demonios también vienen categorizados por su nombre. Claro está que cada demonio tiene su nombre. Que eso también se desconoce mucho, ese tema de cuando uno va a reprender o a expulsar un demonio de una persona. Como dicen en la iglesia cristiana, por ejemplo, decimos reprender un demonio, en el catolicismo vendría siendo un exorcismo. Entonces, cuando se va a expulsar a un demonio de una persona, uno tiene que saber qué demonio está dentro de esa persona para poder hablarle y expulsarla. Y todo eso bajo la autoridad de Dios. Ahora bien, cuando nosotros hicimos, o ellos hicieron esa invocación, yo estuve ahí. Cuando ya tú estabas con Pedro, con Francisco. Exacto. Hicieron una invocación. Exacto. Él me invitó para que esté presente. ¿Qué sucede? Que ellos sí veían, entre comillas, porque yo no lo puedo confirmar, de que ellos sí veían porque yo no vi nada, pero sí sentí. De hecho, lo que yo sentía, aparte de la presión, es como que el cuerpo también siente dónde está. Por ejemplo, nosotros estamos sentados aquí, si hay un fuego aquí, una fogata, nosotros sentimos el ambiente cálido o caliente, ¿verdad? Pero el cuerpo sabe que el fuego está aquí, porque se siente más de este lado. Hay una presencia. Exacto. Entonces, cuando se trata de un espíritu, por ejemplo, el que no lo ve, puede percibir dónde está o de dónde viene la mayor cantidad de fuerza que emana de ellos, o de energía que emana de ellos. Entonces, eso fue lo más que yo viví con Francisco. De hecho, hicimos fiesta de Halloween. Yo duré alrededor de 3 años con él. La fiesta de Halloween es un asunto sano que disfrazan los niños en Estados Unidos y aquí que copiamos todo en América Latina. La cultura de... Pero eso no es sano, simplemente disfrazarse, ¿o hay algo detrás de eso? Sí, pastor, hay algo detrás de eso que es bastante fuerte, bastante negativo en la vida del ser humano. Pero usted sabe que la élite, como le llaman, es lo que ha querido inculcar o ha querido sembrar. Que esas cosas que son negativas, que esas cosas que tienen un doble sentido, que esas cosas que tienen un mensaje subliminal,
quieren pintarlas como algo sencillamente social, como algo cultural, y así sucesivamente. La fiesta de Halloween, más allá de una fiesta cultural, es un tributo. Un tributo. Exacto. Y dentro de ese tributo se ofrecen más tributos porque son tantos los demonios que se han apoderado de esas fiestas que ya ahora mismo no se sabe quién o cuál es el que va a recibir el tributo. Pero cómo se categoriza en el mundo ocultista, espiritual, se categoriza por la vestimenta del individuo y cómo sea el comportamiento del individuo. Tú te refieres a los disfraces que la gente usa en las fiestas de Halloween. Exacto. Cuando tú dices dos cosas sobre eso, para continuar con el tema de Francisco. Sí. Dos cosas. El disfraz tiene que ver con el atributo y a quién se le dé el atributo. Exacto. Porque sería bueno que la gente entienda eso. Exacto. Cuando una persona ya utiliza el disfraz, fue porque ya un espíritu o un demonio, ¿verdad?, trató con la persona. No fue porque sencillamente la persona quiso ponerse, sí, yo quiero que me compren esta ropa. No, fue porque ya hubo algo espiritual. Pero de manera inconsciente. Exacto. O sea, la gente no sabe que es un espíritu que está llevándolo, incitándolo a ese disfraz. Exacto. Muchas veces lo hacen mediante canciones, muchas veces lo hacen por mediante a anuncios en la televisión, esos anuncios que muchas veces vemos de corte en las redes y así sucesivamente. Muchas veces lo hacen como mensaje subliminal, principalmente cuando quieren que nosotros consumamos una marca X, cuando quieren que nosotros consumamos una música X, cierta ropa. Por ejemplo, a usted no le gusta el usar el t-shirt de color amarillo, pero hubo un anuncio con el mensaje subliminal por debajo, el cual usted no escuchaba, que decía, utiliza un t-shirt amarillo. Y ya del pastor Malaquía se compra un t-shirt amarillo, y cuando el pastor Malaquía compra el t-shirt amarillo, dice, pero a usted no le gustaba el t-shirt amarillo. Hay mucha gente que duda del tema de lo subliminal. O sea, hay detrás de las canciones un mensaje con ese objetivo de arrastrarte a la adoración, a la veneración de espíritus satánicos, sí, demoníacos. Por supuesto, pastor. Hay muchos exponentes muchos exponentes musicales, artistas, que no solamente están con la élite, sino que cuando ellos utilizan a estas personas específicamente para sembrar eso, o sea, en sus canciones, sembrar lo subliminal. Y hoy en día, pastor, ya podemos ver incluso rituales encima de un escenario, en vivo, un ritual en vivo, y las personas no se dan cuenta de esto. Por ejemplo, hay un video de una señorita por ahí que quienes me escuchen, tal vez muchos van, principalmente los jóvenes, que ella es un derramamiento de sangre encima de... ¿De música urbana? ¿Qué género? Urbana, ¿Dominicana? No, ella es colombiana. Colombiana. Entonces ella es un derramamiento de sangre, en su video también lo hace. Derramamiento de sangre. Y sale empapada en sangre, luego sale como quemándose en fuego y así sucesivamente. Y eso es un ritual satánico en los eventos de esa artista. Exacto, sí, lo hizo de hecho en el escenario, lo hace directamente en el escenario y así sucesivamente. Entonces podemos ver muchas entidades del ámbito religioso. Del medio también, artístico y religioso. Exacto. Pero con el nombre de cristianos y vinculado a la fe cristiana evangélica y a otras iglesias. Exacto, así es. A las demás denominaciones, me imagino, no solamente en el culto evangélico. Exacto. Tú dices que en el culto, en la iglesia, puede haber manifestaciones demoníacas, satanismo infiltrado en el culto. Sí, por supuesto, en lo adelante. Pero yo no quiero entrar en ese punto sin terminar lo que íbamos contando sobre el ritual, lo que sentiste en el ritual aquel con Francisco. Exacto. Continuamos. Sí, pastor, entonces no fue tampoco lo que, además de que por ciertas razones tuve que separarme de Francisco, no fueron temas relativos a nuestra amistad diría yo que a la relación que teníamos no fue nada relativo a nosotros dos, sino motivos ajenos a mi voluntad me hicieron separarme de él. Por ejemplo, mientras yo estuve con él, yo conocí a una chica. Pastor, valga la redundancia, yo no dejaba de ir a la iglesia, yo seguía yendo a la iglesia. Espérate, porque ahí se complica la cosa. Tú estabas vinculado a todos esos rituales, ocultismo, satanismo, y seguía en el culto cristiano. Sí. Y sí. No te llamaban, no te ministraban, como decimos. Pastor, no. Nadie tenía el discernimiento para ver que tú estabas vinculado a eso. No, así es.
Nadie. Yo no solamente estaba en la iglesia. Le digo, pastor, y vuelvo y recalco, esto es algo que es exclusivo. Yo no lo había ni siquiera con mi En familia. Malaquía Podcast estamos agradecidos, de verdad. Exacto. Entonces, sí me hacía más escéptico, pastor, el hecho de, y me duele tener que decirlo, pero la verdad no se puede ocultar. Y para eso estamos acá. Es doloroso decirlo, que yo seguía siendo el pianista de la iglesia, porque a mí me bautizaron a los 12 años, porque ya, gracias a Dios, por su misericordia, y a mi madre, que es músico, ya yo tocaba piano, guitarra y batería a los 12 Miguel, tú me años. estás diciendo que tú estás vinculado al mundo del ocultismo, al satanismo, a rituales, a todo esto, contrario a lo que enseña nuestra fe cristiana, y tú estabas tocando en el culto evangélico, en el Así culto es. cristiano. Seguía yendo a la iglesia, seguía siendo el pianista, practicaba con el coro de la iglesia. De hecho, a mi pastor lo llamaban y le solicitaban que yo fuera a tocar a campañas. Y yo me movía mucho dentro de la iglesia, tocando y visitando y me mantenía en los dos ambientes. Wow, Dios Pero mío. todavía no había tenido algo palpable. Pero también me preguntaba cómo no se dan cuenta en la Sí, iglesia. la falta de lo que te decía, no hay discernimiento, no había discernimiento, no podían ver más allá que lo que el Exacto. culto regular, que un músico normal tocando coros, pero no podían ver más allá. Exacto. Tanto que hablamos de poder y manifestaciones. Exacto. Y probablemente como tú estabas en ese momento, quizá en este momento hay muchos muchachos en la misma condición en las iglesias. Así es. Entonces, ¿qué pasó con Pedro y te alejaste de él, me dices? Mientras estaba con el pastor conocí una chica, me gustó. Ya yo tenía 17 años, ya casi 18. Conocí una chica a la cual llamó mi atención. En la iglesia, pastor, ya había un cambio en mí. Ya yo no tenía un comportamiento digno de mi crianza. De hecho, yo salía del culto y todas las jovencitas de la iglesia, yo era muy reservado, yo no hablaba mucho, era muy callado. Y las jovencitas de la iglesia, donde yo fuera, yo me parara, iban y se aglomeraban alrededor de mí, que querían hablarme y todo lo demás. A cierto punto que esto provoca que el pastor me jale a una reunión con mi madre y le dijo a mi mamá, le dijo que yo estaba prostituyendo mis sentimientos. Pero era algo que no era yo que lo provocaba. De hecho, yo tuve una noviecita también en la iglesia, que nadie lo sabía. Un día nos desaparecimos por ahí, en plena película, hacia un parque. Y cuando llegamos a la iglesia, ya la película se había acabado. Eran las 10 y pico de la noche, nosotros ni cuenta nos dimos. O sea que ya había cierto comportamiento. Mi comportamiento estaba cambiando. Y aún así, yo seguía de igual forma. Tú seguías tocando y a la vez vinculado al ocultismo. Exacto. Y haciendo también daños emocionales. A eso te refieres, que te acusaron de que estaba prostituyendo. Sí, me dijeron que estaba prostituyendo sentimientos y me prohibieron asistir a la iglesia si no era con mami. O sea que los días que mi madre no fuera a la iglesia, yo tampoco podía ir. Okay. Entonces, conocí a esa chica, ella me dijo que era cristiana. Y ahí fue que empezó todo, pastor. Después de los 12 prácticamente, a los 17, casi 18, empezó todo. La chica me dijo, yo soy cristiana. Y hasta que un día me invitó a la iglesia, empezamos una relación y todo. Y un día me dijo, yo quiero que tú vayas a mi iglesia. Cuando yo fui a la iglesia, pastor, era católica. Una iglesia católica. Ajá. Entonces, sabes que los católicos se denominan cristianos, claro. Exacto. Entonces, la iglesia cristiana, pentecostal, o la iglesia cristiana. Evangélica, cristiana. Exacto. Con todas las denominaciones. No considera que la iglesia católica sea cristiana. Tampoco conviven, no. Uh-huh. Entonces, cuando. No confraternizan. No confraternizan, es la palabra. Gracias, pastor. Cuando yo se lo cuento a un chico en la iglesia que también creía de confianza, este chico va y se lo comenta al director de música de la iglesia, que también era un líder muy influyente en la congregación en sentido internacional. Dentro de la congregación era un líder muy influyente. Su apellido lo conocía todo el mundo y cuando esa persona se decía que iba a predicar a un sitio, era así.
lleno, porque venía fulano, el que había predicado y eso era... Pero tú estás hablando de la denominación católica, ya estando en el catolicismo. No, yo seguía... Tú seguías en la iglesia evangélica. Exacto. Y a la vez estaba en los cultos católicos con la joven que tenía una relación sentimental. Exacto. Pero se lo conté al chico y el chico lo que hizo fue que habló con ese líder. Ese líder me dijo, si fuera por mí tú no vuelves a tocar en esta iglesia. Pastor, y hasta la fecha no he vuelto a esa iglesia. O sea, sí he vuelto de visita, pero a tocar nunca más. Entonces, los pastores me jalan, los líderes me jalan, tienen que dejar a la chica. Yo no quise. Yo dije, mi sentimiento y lo de ella. O sea, no han tratado con ninguno de los dos. Yo no quise, me pusieron en disciplina, siendo yo el pianista principal de la iglesia. Y yo digo, caramba, o sea, no me ponen en disciplina porque no se han dado cuenta de lo que yo estoy buscando o haciendo, perdón. Pero sí me ponen en disciplina porque se dan cuenta, porque alguien le dijo, un humano le dijo, o sea, lo recalco así. Sí, yo entiendo tu punto. Lo serio que tú estabas haciendo, Exacto. que era terrible, vinculado a satanismo, a Exacto. ocultismo, ahí no había forma de enterarse, lo que Dios debió revelar. Yo digo, caramba, lo espiritual no. Lo humano sí, porque un humano... Un chisme tuvo más fuerza que el posible discernimiento. Y ahí me Te ponen en entiendo. disciplina porque yo Es tengo terrible. una noviecita católica. Pastor, duré 8 meses en disciplina, 8, sin rebeldía, asistiendo a la iglesia, sufriendo el tema de no estoy tocando. O sea, yo era músico activo en la iglesia y tuve que dejar de tocar. 8 meses, a los 8 meses cumplí 18. Okay. Pero ¿qué sucede? Que mi mamá tampoco se había dado cuenta de lo siguiente. Ya yo había hecho confirmación, En la iglesia católica. todo. Ya yo había hecho todos los pasos. Es bueno que la gente recuerde que tú al principio dijiste que te había bautizado en la iglesia evangélica. Exacto. Pero este caminar tuyo ahora te lleva a hacer todo lo que el catolicismo promueve como su ritual para ser católico. Exacto. Ahora te tenemos a ti como evangélico, como satanista y como católico. Y como católico. Eso es terrible. Las 3 denominaciones juntas. Yo Dios viviendo mío. esos 3 escenarios sin que nadie se dé cuenta. Pastor, y nada, en el satanismo ya me habían ido inculcando cosas. Por ejemplo, no voy a, o sea, en ese transcurso me pusieron a robar y me hacían entregarle lo que me robaba a cierta persona, que era quien me mandaba, porque eso iba a aumentar mi influencia satánica. Pero ¿quién te hacía robar? El líder de una de esas sectas que conocí en el transcurso. Mientras tú estabas en el catolicismo, en el evangelio. Antes del catolicismo, pero sí en el evangelio. Eso fue en el transcurso. En ese intervalo tú conociste a alguien de otra tendencia satánica. Sí. ¿Cómo se llamaban esos? Esa persona era de una agrupación o diría yo, bueno, de una agrupación, le llaman los mega metal. Wow. Ese chico me dijo, tú tienes que robar para que la influencia en ti vaya creciendo y que tú puedas ser alguien grande, que tú tengas una jerarquía que sea respetable. Y me puso a robar. Eran cosas pequeñas, luego roba dentro de tu familia, luego roba algo y acusa a alguien que te importe. Recuerdo que ahí robé una gorra, pastor, en el colegio, donde estudiaba mi hermano Edward. Uh-huh. Y cuando lo descubrieron, yo ni siquiera tuve que acusarlo. Mi hermano, para que yo no me metiera en un problema, se acusó él mismo y dijo que fue él. Okay. Eso después, con el tiempo, me dolió realmente. Pero luego me pusieron a mentir. Tienes que mentir sin necesidad, con necesidad. Crea situaciones en las que tú tengas Todo que eso mentir. era parte de una organización o una denominación del satanismo. Así que te es. enseñaban y te obligaban a robar y a mentir. Así es. Probablemente hay muchos jóvenes que estén atravesando situaciones similares en algunos hogares de nuestro país y de nuestras iglesias. Exacto. O sea que es importante que la gente escuche esto y sepa que en Cristo hay solución a todas las cosas. Sí, pastor. Entonces ve que como para cerrar este capítulo, porque nosotros vamos a tener que hacer algunas sesiones sobre este tema, Sí. según lo que yo veo. Entonces te tenemos
en el cristianismo evangélico, Así es. en el satanismo, que ha pasado por más de 4 tendencias del satanismo. Luego, en ese intervalo hay otro grupo de satanismo que son se llaman megametas, pero tú sigues en el evangelio, en el catolicismo y en el satanismo. Wow, Exacto. Esto es terrible. Exacto. Nosotros vamos a concluir con esta parte por ahora. Pero yo quiero que la gente entienda que esta es la primera sección con mi hermano Baker Facundo. Así es. Señores, esto es Malaquía Podcast. Espere la segunda parte. Suscríbase, dele like. ¿Qué usted piensa de lo que hemos conversado hoy? Que Dios le bendiga y vamos a trabajar sembrando el Evangelio de Jesucristo en los corazones, porque es la única salida que tiene el satanismo, el ocultismo y todas estas cosas. Esta es la primera sección. Baker, hermano, agradecido. Dale tus redes sociales a la gente para que te sigan. Baker Facundo, mis redes sociales. Todas mis redes, Baker Facundo. Señores, gracias. Dios le bendiga. Hasta la próxima.